El Liverpool anunció la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich y en ese preciso instante se firmó una de las sentencias de muerte deportiva más absurdas en la historia reciente de la Premier League. Pero claro, en ese momento nadie quería verlo. La noticia cayó como una bomba, pero lo que vino después en las redes sociales no fue tristeza. Fue un espectáculo grotesco que reveló la verdadera cara de una afición dividida, bipolar y, digámoslo sin miedo, terriblemente ingrata. Los mensajes de despedida que Lucho recibió reflejaron esa fractura que siempre existió en Anfield, una grieta entre los que saben de fútbol y valoran el sudor, y los que consumen estadísticas vacías desde el sofá de su casa. Mientras los verdaderos hinchas, los que entienden lo que significa tener a un guerrero que se deja la piel en cada balón dividido, lo elogiaban y se mostraban eternamente agradecidos por su entrega innegociable. Había otro sector. Un sector ruidoso, tóxico y soberbio. Esos celebraban. Sí, parceros, leyeron bien. Celebraban. Hacían fiesta porque, según ellos, por fin se deshacían de un jugador que tildaban de mediocre. ¡Mediocre! Hágame el favor. Llamar mediocre al hombre que cargó con el peso ofensivo del equipo cuando las papas quemaban es tener una venda de arrogancia en los ojos. Pero la audacia de la ignorancia no tiene límites en el fútbol moderno. Los mensajes de alegría por la salida de Lucho tristemente opacaron las muestras de cariño de la gente sensata. El ambiente era de carnaval, tanto así que muchos inflados de una falsa superioridad intelectual destacaron su venta por 75 millones de euros como una jugada maestra de Richard Hughes, el director deportivo del Liverpool. Lo trataban como a un genio de las finanzas. Se frotaban las manos contando los billetes, olvidando que el fútbol no se juega con cuentas bancarias, sino con alma. Algunos mostraban su felicidad diciendo, con una arrogancia que hoy les explota en la cara como un boomerang cargado de karma, que la venta de Luis Díaz iba a servir para financiar el fichaje de Alexander Isak. Vendemos al colombiano para traer al sueco, decían sacando pecho. Otros, en un alarde de ceguera futbolística digno de estudio, bromearon afirmando que gracias a Lucho y a los 3 goles que le marcó al Leverkusen, Florian Wirtz se convenció de unirse al Liverpool. Se reían, hacían memes, decían que Lucho solo sirvió para hacer caja. Pero el tiempo, amigos míos, el tiempo es el juez más implacable que existe. 3 meses, solo bastaron 3 meses para que la realidad les diera una bofetada de mano abierta a todos esos críticos de teclado. 3 meses después de la venta de Luis Díaz, el rendimiento del Liverpool no genera dudas, genera lástima. El equipo que se llenaba la boca diciendo que iba a arrasar el supuesto campeón sólido de la Premier League, hoy no se muestra tan sólido, se tambalea, se le ven las costuras por todos lados y lo más sabroso de esta historia, lo que nos da la razón a nosotros, es que los mismos hinchas que criticaban al Guajiro, esos que pedían su cabeza y le hacían las maletas, hoy lo extrañan llorando por los rincones de Anfield, aunque el orgullo no les deje admitirlo en voz alta. Hoy vamos a destapar la olla podrida. Vamos a ver cómo pasó todo esto y cuánto tiene que ver la ausencia de Lucho en este Liverpool que navega sin rumbo, como un barco fantasma en medio de la niebla inglesa. Porque esto no fue un accidente, fue un asesinato premeditado a la mística del equipo. Recordemos la cronología de esta infamia porque el diablo está en los detalles. Viajemos al 11 de mayo de 2025. Lucho, siendo Lucho, le marca un gol al Arsenal. Un partido bravo, caliente que termina empatado a 2. Al finalizar, el Guajiro, con esa humildad que lo caracteriza y que a veces le juega en contra en este negocio de tiburones, suelta una frase que hoy suena a despedida dolorosa. Por mí me quedaría los años que fueran, así que nada depende también del club, de todo, de todo. Ahí estaba la clave, él quería quedarse, él amaba la camiseta, pero ojo al contexto, porque aquí es donde la sangre empieza a hervir. Un mes antes de estas declaraciones de amor al club, los 2 máximos referentes del equipo, los intocables Mohamed Salah y Virgil van Dijk, habían sido renovados con honores, con fotos, con videos épicos y aumentos de sueldo. Lucho, por lógica, por mérito, por jerarquía, esperaba ser el siguiente en la lista. Era lo justo, aún más cuando se confirmaron los rumores de que Alexander-Arnold se marchaba al Real Madrid. Había espacio salarial, había necesidad de blindar a las estrellas, sin embargo el teléfono de Lucho no sonaba. El silencio de la directiva era ensordecedor. Llegamos al 5 de junio de 2025. Antes del partido de Colombia ante Perú por eliminatorias, Lucho vuelve a hablar. Dice que está feliz, pero ya se le notaba en la voz, en la mirada, que algo olía mal en Liverpool.
Dijo textualmente: yo estoy muy feliz. Obviamente ahí en Liverpool estamos hablando con clubes, es normal, el mercado se abre. Si el Liverpool nos hace una buena renovación o tengo todavía los 2 años que me faltan con ellos, me quedaré feliz y contento ahí. Y nada, todo depende de ellos, obviamente. Todo depende de ellos. Lucho les tiró la pelota, pero ellos decidieron pincharla. Luis Díaz no pedía el cielo y las estrellas. Esperaba ser renovado porque la situación era insultante. No estaba ni dentro de los 15 jugadores mejor pagados de la plantilla. Escuchen bien esto, por favor. El delantero titular, el desequilibrio constante, el segundo goleador del Liverpool en la Premier League, cobraba menos que jugadores que se pasaron la temporada calentando banca o en la enfermería. Era una falta de respeto profesional. De manera justa quería que su aporte se viera reflejado en su salario, pero pasó el tiempo y Lucho siguió sin recibir no una propuesta, ni siquiera una llamada de cortesía, ni siquiera después de que el equipo perdiera trágicamente a uno de sus delanteros, Diogo Jota, lo que hacía a Lucho aún más indispensable. El 7 de julio, el periodista Pipe Sierra soltó la bomba que terminó de romper todo. Explicó la situación del Guajiro sin filtros. Lucho, cansado del ninguneo, le dijo a la dirigencia: o me renuevan o déjenme ir. Tengo una oferta del Bayern y tengo una oferta del Barcelona. Yo quiero quedarme. Si ustedes me renuevan, quiero mejorar mis condiciones. Si ustedes no me renuevan, entonces déjenme ir. Fue un ultimátum de dignidad. ¿Y qué hizo el Liverpool? ¿Le ofrecieron el contrato que merecía? ¡No! La renovación nunca llegó. Y para echarle sal a la herida, mientras ignoraban al colombiano, el club salía al mercado a gastar como nuevos ricos borrachos de poder. Contrataron a Jeremy Frimpong y a Milos Kerkez, jugadores que desde el primer día llegaron cobrando más que el Guajiro. Jugadores que no habían empatado con nadie en la Premier, llegaban ganando más que una figura consolidada. Ni hablar de Florian Wirtz y Hugo Ekitike. Liverpool decidió pagar a cada uno 200,000 libras esterlinas semanales, casi 4 veces el sueldo de Lucho. 4 veces. Eso no es una decisión financiera, eso es una declaración de intenciones. Con cada una de estas decisiones, tanto la directiva de corbata como el entrenador, Arne Slot, dejaban claro que no consideraban a Luis Díaz un elemento importante. Preferían el brillo de lo nuevo antes que la lealtad del que ya estaba. En sus planes sí estaba el holandés Cody Gakpo, a quien sí le llegó oferta de renovación. Claro, Gakpo sí, Lucho no. Si el entrenador no peleó para que él se quedara, es porque no lo quería. Así de simple, así de crudo y así de doloroso. Nos vendieron humo y nosotros compramos la idea de que Liverpool era una familia, cuando en realidad es una trituradora de talento sudamericano. La limpieza fue brutal. De los 6 atacantes campeones, solo Salah y Gakpo sobrevivieron a la purga. Junto con Lucho se fueron Harvey Elliott y Darwin Núñez. Los 3 fueron sacrificados y los irrespetuoso, que decía que no había una mejora tan grande en la historia del fútbol como cambiar a los sudamericanos por Isak y Wirtz. Salah, con la clase de un capitán y la sabiduría de una leyenda, pidió respeto con una frase lapidaria: ¿qué tal si celebramos los grandes fichajes sin irrespetar a los campeones de la Premier League? Él sabía lo que se venía. Él sabía que un equipo no se hace con nombres, sino con nombres. Liverpool comenzó la temporada con todo, o al menos eso parecía en el papel. 7 victorias en 7 partidos. Líder en solitario de la Premier League. Triunfos de peso contra Newcastle y Arsenal. Parecía que la masterclass de la directiva funcionaba. Ekitike empezaba a demostrar cosas. Wirtz dejaba pinceladas de calidad. Pero había algo raro. El olor a chamusquina se sentía en el aire. Casi todas estas victorias llegaban con goles en el último minuto. Victorias agónicas, un detalle llamativo, sí, pero que escondía una enfermedad terminal en el juego del equipo. Algo que desde la primera fecha contra el Bournemouth preocupó a una leyenda como Jamie Carragher. Al final de ese partido, Carragher confrontó a Arne Slot en vivo y le dijo a la cara que el equipo había perdido el control, el dominio y la asfixia que mostró la temporada pasada. "This is not the Liverpool way", le dijo. Las advertencias de Carragher se calmaron en la segunda fecha cuando pasó lo mismo contra el Newcastle. Liverpool se dejó empatar tras ir ganando 2-0 y con un hombre más. Una vergüenza táctica. Sin embargo, el equipo aplazó las críticas con el golazo de Rion Gumoja al último minuto. Un gol in extremis que se repetiría contra Arsenal, Atlético, Burnley y Sunderland. Vivían de milagro en milagro, pero la suerte, parceros, no es una táctica.
y el 27 de septiembre la suerte se acabó. Liverpool perdió contra el Crystal Palace y todo el castillo de naipes empezó a resquebrajarse. A esta derrota le siguieron 3 más. Chelsea y Manchester United los pasaron por encima sin piedad. La goleada en Alemania contra el Frankfurt pareció un signo de recuperación, un espejismo en el desierto. Pero el equipo volvió a perder en Premier, esta vez contra el Brentford. El Brentford, un equipo que con todo respeto no debería ser rival para este Super Liverpool de 400 millones. Pero lo superaron de principio a fin, les pintaron la cara. Este partido confirmó las dudas que ya circulaban en los pasillos de Anfield. El Liverpool campeón se había disipado, se había evaporado. Lo que quedaba era un equipo sin ideas, plano, predecible, al que le costaba retener el balón y que defendía con una fragilidad alarmante. Desde su primera derrota contra el Crystal Palace en Premier League, Liverpool jugó 11 partidos y perdió 8. 8 derrotas en 11 juegos. Es un ritmo de descenso. El equipo está a una sola derrota de igualar las 9 caídas de toda la temporada pasada. Es un descalabro monumental. Y en medio de todo este incendio entre las cenizas de un proyecto millonario, un nombre se repite cada semana como un mantra, como una maldición gitana: Luis Díaz. El rendimiento irregular del Liverpool ha llevado a expertos y aficionados a buscar explicaciones y culpables por todos lados. Y entre todas esas posibles razones, siempre, invariablemente, aparece la misma: la salida de Luis Díaz. Al menos así lo ve Daniel Sturridge, ex delantero del club, que no se mordió la lengua. Liverpool solía presionar, creo que Lucho era indiscutiblemente el que iniciaba esa presión en el tridente ofensivo. Para mí, Luis Díaz, con su tenacidad, con cómo pelea el balón, sus intercepciones, él traía algo al equipo que nadie más trae. Lo dijo clarito. Y no es solo Sturridge. Otros jugadores como Djibril Cissé y Robbie Fowler también han señalado que vender a Lucho fue un error histórico. Incluso Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United que no tiene por qué elogiar a uno del Liverpool, dijo abiertamente que Lucho es mejor que Gakpo y que Liverpool se equivocó dejándolo ir. Pero lo más patético ha sido ver la evolución mental de los hinchas del Liverpool. Han pasado por las 5 etapas del duelo en tiempo récord. Primero aseguraron con soberbia que vender a Lucho era un gran negocio porque, según ellos, a los 28 años ya estaba viejo y no iba a mejorar más. Luego, en etapa de negación, dijeron que no hacía falta reemplazarlo porque Rion Gumoja, un chico de 16 años, ya estaba listo. Decían, el Liverpool no necesita reemplazo para Luis Díaz. Ya lo tiene en un chaval de 16 años, recuerda su nombre. Hoy nadie quiere recordar ese nombre. Más adelante cambiaron el discurso. El problema no era la salida de Luis Díaz, sino que no le habían buscado un reemplazo adecuado. Y finalmente, después de muchas excusas baratas y de ver a su equipo perder repetidas veces, han terminado aceptando a regañadientes, tragándose sus propias palabras, que vender a Luis Díaz fue un error catastrófico. Todo esto demuestra lo poco valorado que fue Lucho en el Liverpool. Una subestimación que raya en el irrespeto y la xenofobia futbolística. Después de verlo jugar cada fin de semana durante 3 años y medio, muchos aficionados seguían convencidos de que era un jugador prescindible, casi irrelevante. Nunca se dieron cuenta de que tenían en sus filas a uno de los mejores extremos del mundo, un top mundial. Y ahora, ante la evidente descompensación que dejó su salida, los mismos que brindaron con champaña por su venta andan desesperados buscando un extremo, un salvador, un reemplazo, como si fuera fácil encontrar un jugador de la talla, la garra y la magia de Lucho en el supermercado. Liverpool no solo perdió a un jugador con habilidades excepcionales, presión incansable 1 contra 1 de primer nivel y creatividad para generar ocasiones de la nada. Con la salida de Lucho, Liverpool perdió algo más profundo, algo que el dinero no compra. Perdió el corazón, perdió a un jugador que entrega todo sin condiciones, que juega con hambre de gloria y no por el cheque a fin de mes. Perdió a un compañero que no es egoísta, una cualidad rara en un fútbol cada vez más obsesionado con las estadísticas individuales. Perdió a un jugador que siempre hace mejor al equipo. Cuando Lucho no estuvo, ya sea por lesión u otras circunstancias, el equipo siempre padeció su ausencia, como quien le falta el aire. Perdió la oportunidad de construir sobre el éxito, de aprovechar los últimos años de Salah y Van Dijk y consolidar una dinastía.
Pero sobre todo, Liverpool perdió la oportunidad de honrar sus propios valores, esos de "You'll never walk alone", fallándole a un jugador que, sin importar la adversidad, se entregó por completo y elevó el nivel de todos los que lo rodeaban. Ahora que lo miren por TV rompiéndola en el Bayern mientras ellos pelean por entrar a Europa League. Eso, señores, se llama justicia divina.